revisión de lo que vimos en estas primeras aulas. Vamos a mirar un poco en la parte de lo que era una de las primeras clases, población, muestreo. Ustedes pueden hacer o sea que volver a hacer los ejercicios que ya vimos a modo de práctica para nuestra parcial. Entonces, población es el conjunto. Una cosa que ustedes tienen que tener así en cuenta, mira. Cuando nosotros estamos hablando de investigación y estamos hablando de la parte estadística, la población dice que es el conjunto de individuos o elementos que van a cumplir las propiedades comunes a ser estudiadas. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, yo le doy el problema, por ejemplo, en la clase, en la clase del segundo C, en el bueno, vamos a suponer que yo hice una investigación. En el segundo C, yo quiero saber cuál es el color de ojo que más hay en el segundo C, ¿verdad? Entonces, yo voy a colocar por ejemplo, mi color de ojo, castaño. Vamos a colocar marrón, ¿verdad? Marrón. ¿De otro qué color es? Negro. ¿Otro? ¿Qué color es el ojo de ustedes? ¿Qué color dos olhos de vocês? Verde, azul. Verde. Azul. Marrón. Marrón. Verde. Negro. Negro. Entonces, gente, si yo quiero saber el color de ojos de todos los alumnos de la carrera de medicina, entonces yo voy a tener acá 5000 colores de ojo. Vamos a suponer que son 5000. Negro, marrón. Entonces, si yo pregunto, ¿cuál es la población? ¿Cuál va a ser la población, gente? Vamos pasar a população se eu pergunto. Se eu falo que tem 5000 alunos e eu tenho aqui 5000 cores de olhos, qual é a poblação? Os 5.000 5000 quê? alunos? Não. Então, isso que eu quero que vocês compreendam. Olha só. O que eu tenho aqui? O que são isso? Cores dos olhos. Esses são cores de... Esses são alunos... Esse é um aluno? São características. E são o que estou perguntando, né? São as cores dos olhos, né? Entonces, la población es el conjunto de individuos o elementos que cumplen las propiedades a ser estudiadas. Entonces, si es que yo voy a querer saber cuál es la población de colores de ojos de los alumnos de la Facultad de Medicina, entonces mi población van a ser 5000 colores de ojos, ¿entienden? Sí. Y vamos a suponer que yo no pueda llegar a los 5000 alumnos, entonces yo voy a sacar una muestra y voy a sacar más o menos el 30 o 40% o 50% de cada turma. Entonces yo voy a tener acá, entonces marrón, vamos a suponer que de 5000, unas 2800 muestras yo voy a tomar. 2800 muestras de qué yo voy a tomar.
¿Qué son Da estos? população? Os colores dos olhos. De ojos. Entonces, la muestra es el subconjunto de los individuos o elementos que están siendo estudiadas. Si es que yo agarré 2800 muestras, va a ser 2800 colores de ojos. ¿Entienden? Siempre va a ser el objeto de estudio, la población, la muestra y el individuo. ¿Están entendiendo? Sí, profe. Ven un poco. Acá teníamos el ejercitario. Por ejemplo, dice, en una farmacia se está recogiendo información sobre el grado de satisfacción de los clientes respecto a su servicio nocturno. Concretamente, se está preguntando cuál es la opinión de los clientes en cuanto a la relación calidad-precio de este servicio nocturno. Entonces, acá donde me dice la población, ¿cuál va a ser la población de a ser estudiada? Va a ser el grado de satisfacción de los clientes de la farmacia. ¿Y cuál va a ser la muestra? La muestra va a ser 50 opiniones, porque esto que están acá son opiniones. ¿Entienden? Pero acá le colocaron números para que sea más corto, para que no se escriba y sea largo. Entonces, a modo de que sea un poco más rápido, se le codificó con números. 0 muy desfavorable, 1 desfavorable, 2 favorable y 3 muy favorable. Vamos a suponer que me preguntan a mí cuál es mi opinión acerca de la relación calidad-precio, ¿verdad? Y yo le digo en favorable. Entonces la persona, para no escribir la palabra favorable, le coloca el número 2. ¿Entienden? Pero este tipo de variable es variable cualitativa. Y el individuo sería la persona o objeto que contiene la información a ser estudiada, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que esta es mi población. Yo quiero saber con cuál mano ustedes escriben. Yo, por ejemplo, escribo con la derecha. ¿Y ustedes con cuál mano escriben? ¿Con cuál mano ustedes escriben? Derecha. Derecha, profe. Izquierda, después. Derecha, ¿qué más? Bueno, derecha, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha. ¿Entienden? Entonces, la población son todos los alumnos son todas en este caso, la mano más utilizada, ¿verdad? De nuestro curso. Si es que yo solo quiero agarrar una muestra, la muestra va a ser todas las manos, la mano más utilizada del curso. Entonces esta va a ser mi muestra. Estos son las manos más utilizadas. Este no es un alumno, ¿entienden? ¿Me están entendiendo? Sí, profe. Y el individuo sería una muestra un elemento de la muestra de la población. Entonces puede ser mano derecha.
Vamos, otro ejemplo. Edades. ¿Cuál es la edad de mis alumnos? Vamos a suponer, ¿cuánto es la edad de ustedes? ¿Cuál es la edad de ustedes? 31. 31, 20, profe. 20. Vamos a poner 25, 19, 21, 19, 33, 28, 30, 25, 29. Entonces, ¿cuál es mi población de estudio? Van a ser las edades de mis alumnos, ¿verdad? Yo puedo decir las edades de todos mis alumnos, ahí va a entrar todos mis alumnos, pero voy a agarrar una población nomás de todos mis alumnos, entonces va a ser, vamos a suponer que voy a agarrar 100 alumnos de todos mis alumnos, o sea que 100 muestras de todos mis alumnos, entonces van a ser 100 edades, estos son 100 edades. Y si quiero agarrar un individuo, va a ser una edad, 29, ¿entienden? ¿Qué tipo de variable estas son? ¿Variable cualitativa o variable cuantitativa? Qualitativa? No, se eu pergunto para você quantos anos você tem, você vai me responder com um adjetivo ou com um dado numérico? Um dado numérico, profe. Então é variável quantitativa. Se eu pergunto para você qual é a cor dos seus olhos, você vai falar para mim? É quantitativo. O quê? Qualitativa, né? Porque daí vai ser a cor, né? Sim. Então, se eu pergunto qual é a cor dos olhos de vocês, vocês vão falar cor. Então, isso é qualitativa. Se eu pergunto quantos anos você tem, vocês vão me falar um número. Então, é quantitativa. ¿Están entendiendo? sim, profe. Entonces, siempre que la respuesta, existen dos tipos de variables, las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Entonces, las variables cuantitativas son variables que siempre se expresan numéricamente. Cuando nosotros estamos buscando los datos de nuestra investigación, todo lo que estamos buscando, si es que nos arrojan datos numéricos, van a ser variables del tipo cuantitativo. Entonces, son variables que se expresan numéricamente. Si yo quiero, por ejemplo, saber si ustedes tienen anemia, entonces, ¿qué yo voy a buscar? ¿Nivel de qué? Se eu quero saber se vocês têm anemia, o que eu vou procurar? O nível de quê? Ferro no sangue? Hemoglobina. Hemoglobina en la sangre. Entonces, y normalmente la hemoglobina en sangre normal es de 12 miligramos de decilitro hasta 15 miligramos de decilitro. Entonces, ¿los datos que vamos a recoger son numéricos o son nombres? Numéricos. Numéricos. Entonces, siempre que los datos arrojan datos numéricos, son variables cuantitativas.
Entonces, las variables cuantitativas existen dos tipos. Las discretas, donde los datos numéricos son enteros, el is now, time, vírgula, son variables a las que se les puede asignar números enteros. Ejemplo, número de alumnos. Ahí dicen en la plataforma que son más de 150, ¿verdad? Entonces, no hay, por ejemplo, 150,5 alumnos. Si hablamos de personas, son números enteros. Y las variables cualitativas continuas son variables a las que se le puede asignar números decimales o fraccionarios, decimales o quebrados. Entonces, las variables continuas, por ejemplo, el tiempo para resolver una prueba, las personas demoran 1 hora 5 minutos, 1 hora 30, 1 hora 30 minutos con 50 segundos. Entonces, todo el número o sea que toda investigación donde los datos numéricos tienen coma son del tipo cuantitativa continua. Y las variables cualitativas, entonces como su nombre lo dice, viene de la palabra cualidad, son variables categóricas o poseen atributos. No se les puede asociar a algún número. Por ejemplo, yo les voy a decir a ustedes cuál es el color de cabello. Ustedes no me van a decir mi color de cabello es el número 5. Mi color de cabello es el número 1. La respuesta va a ser el color, ¿verdad? Mi color de cabello es castaño claro. Entonces, cuando la respuesta es un adjetivo o un nombre, se le conoce como variables cualitativas nominales. Son variables que se le dan nombre a algo. Por ejemplo, también, ¿cuál es la profesión de sus padres? Si yo pregunto, ¿cuál es la profesión de sus pais? Então, vocês vão falar para mim carpinteiro, engenheiro, advogado, um monte de profissão, né? Vocês não vão falar para mim, meu pai é número 4. No hay una respuesta numérica a esos datos que estamos buscando. Entonces son del tipo variables cualitativas nominales. Y si es que yo voy a hacer una investigación y yo voy a poner orden a mis preguntas y respuestas, por ejemplo, ¿cuál es el grado de satisfacción o cuál es el grado de aceptación del grupo por la materia? Si yo le quiero preguntar a ustedes, ¿verdad? Y yo voy a poner ahí la orden de mis preguntas, desde menor a mayor. Entonces va a ser regular, bueno, muy bueno y excelente. O sea que hay un orden, ¿entienden? Entonces a eso le conocemos como variable cualitativa ordinal. ¿Están entendiendo? Sim, prof. Sim, prof. Sim, pode, Ana. Pode voltar a enviar a primeira atividade. Eu vou ver tudo de novo essa semana. Ahora voy a copiar un ejercicio en el cuadro. Voy a solamente silenciar un segundo, ¿está bien? ¿Hasta acá no hay preguntas? No, profe. Bueno, solo un minuto, voy a copiar el ejercicio en el cuadro.
Bueno, ¿me están viendo bien? ¿Da para enxergar? Sim, profe. Bueno, vamos a hacer entonces una pequeña revisión de lo que estábamos viendo en las primeras clases. De este voy a armar una tabla y después voy a hacer todo lo que ya vimos. Entonces, hay varias formas de hacer una tabla de frecuencia. Entonces, si ustedes buscan en internet, hay diferentes formas. Pero yo elegí una que me parecía así más simple de explicar y es lo que yo les pido que ustedes hagan, ¿verdad? Entonces, para la forma, al- es una forma de dar una guía para poder armar una tabla de frecuencia. Entonces yo tengo que buscar, cuando yo tengo los datos así en bruto, datos que todavía no están organizados en una tabla, yo tengo que buscar tres cosas para empezar a hacer mi tabla, que es mi rango, va a ser el número mayor que se encuentra acá, menos el número menor, entonces el rango. Después está el intervalo. ¿Qué es el intervalo? Va a ser la cantidad de veces que se va a dividir mi tabla, la cantidad de clases que va a tener. Entonces el intervalo, hay una fórmula que se llama Strugen, que dice que es igual a 1 más 3,322 logaritmo de n. Y amplitud, que es igual a rango más 1 sobre n. Entonces, para comenzar, yo tengo que buscar estos tres para poder ordenar para poder realizar mi tabla. Entonces, ustedes consiguen ver acá cuál es el número que tiene mayor valor? ¿Número mayor? 176. 176. ¿Y el número menor? 128? 119. 19, isso. 119. ¿Cuánto es la diferencia? 57. 57. Entonces, aquí yo voy a hacer 1 más 3,322 logaritmo de 30, porque hay 30 datos. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale mi intervalo? ¿No van a hacer? Para mim deu 5,75. 5,75. Sim. $5,9 me sale a mí. Tenta fazer de novo. 5,9. 5,9. Entonces esto le redondeamos a 6. Y acá va a ser 57 más 1 sobre 30. ¿Cuánto sale? 9, algo sale. ¿Cuánto sale? Deu 1,9. ¿Cuánto? 1,9. 1,9.
Sí. 58 dividido 3, disculpa, aquí es sobre 6. Sobre intervalo. 9,6. 9,6 o redondeamos a 10. Entonces, una vez que nosotros tenemos en rango, intervalo y amplitud, ahí vamos a hacer nuestra tabla de frecuencia. Entonces, dice que el intervalo tiene que tener 6. Entonces, yo voy a hacer 6 intervalos. 1, o sea que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces mi primer número es 119. Voy a poner acá 119. Mi amplitud es 10. Entonces voy a sumar 119 más 10, 129 más 10, 139 más 10, 149 más 10, 159 más 10, 169. Y aquí el número anterior, 128 más 10, 138 más 10, 148 más 10, 158, 168, 178. ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Sí. Bueno, acá va a ser la frecuencia. La frecuencia yo tengo que buscar los números que tengo acá. Entonces, ¿cuántos números tengo del 119 al 128? Ahí a empezar a buscar. 119 al 128 acá no hay. No hay. No hay. 1. 125 que passou, professor, em cima do 2, 119. 1, 2, 3. 3. Entonces acá tengo 3 datos. Después, 129 a 138. 129, 138. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. 6. Ahora 139 a 148. 139, 148. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ahora 149, 158. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 159, 168. 1, acá hay 157. Acá es 9. 159 al 168. Hice todo mal, ¿verdad?
65. Acá es 1. Acá este es allá. Acá hay 2. Acá hay 2. Y acá hay 1. Vamos a ver un poco. 6, 9. Acá hay 8. 6, 9, 10, 19 más 8. Acá hay 8. Ahora mi frecuencia acumulada. ¿Cómo se encontraba la frecuencia acumulada? Repete primeiro e soma com o de baixo. Entonces, 3 más 6, 9 más 10, 19 más 8, 27 más 2, 29 más 1, 30. Está bien entonces. N igual a 30. Y ahí voy a hacer todo, voy a completar mi cuadro para hacer una revisión. ¿Cómo se encuentra la frecuencia relativa? ¿Cómo se encuentra la frecuencia relativa? Yo tengo que dividir mi frecuencia con 30. 3 dividido 30. 0,1. 0,1. 6 dividido 30. Não, ainda não. 0,3. 0,3. 10 dividido 30. 0,33. 8 dividido 30. 0,26. 2 dividido 30. 0,06. Y 1 dividido 30. 0,03. Frecuencia relativa acumulada. Yo voy a copiar el primer dato y sumar con el siguiente. 0,1 más 0,3. 0,4. 0,4 más 0,33. 73. 0,73 más 0,26. 0,99. 0,99 99. más 0,06. 1,59. ¿Cuánto? 1,59. 959. Não, 1,59. Não, está errado então. Professor, eu acho que ali 6 dividido por 30 dá 0,2, aí tá 0,3 ali. Agora sim. 0,1 más 0,2. 0,3 más 0,33. É 0,3. 0, Não, antes, na frequência relativa, ¿cuánto? é 0,3. Sim. Não, aqui na... Agora dá 0,63. Aqui é 0,3. Embaixo. Não, não. Aqui. Isso. 10 dividido 30 é 0,33. Tá certo. Perdão, tá certo? Aí, 0,3333. Tá bom. Aí é Aqui é 0,63. 63. E aqui 0, Acho que 89, né? mais 0,06. Aí 0,95.
más 0,03, 0,99. Si sale 0,99, está bien. Tiene que ser 1 o aproximadamente 1. ¿Está cierto? Frecuencia porcentual, yo multiplico mi frecuencia relativa por 100. Entonces acá va a ser 0,1 por 100, 10. 0,2 por 100, 20. 0,33 por 100, 33. Acá 26, 6 y 3. Hasta acá, tranquilo, ¿verdad? Después vimos medidas de tendencia central. Entonces la media es igual a la sumatoria de fx sobre n. La mediana es igual al límite inferior más n sobre 2 menos frecuencia acumulada anterior sobre frecuencia donde se encuentra mi mediana por amplitud. Moda es igual al límite inferior más delta 1 sobre delta 1 más delta 2 por amplitud. Entonces, para encontrar la media, yo tengo que buscar la media de las clases. O marca de clase también se llama. Media de clase o marca de clase. Después, la frecuencia por la marca de clase. Porque acá me pide sumatoria de fx sobre n. Entonces, para encontrar mi media, es la suma de cada clase sobre 2. 119 más 128 sobre 2, ¿cuánto es? $123,5. 123,5. Entonces, un dato así que ustedes pueden tener así a modo de... Cuando ustedes saben, que siempre podemos saber el tamaño de la amplitud, ¿verdad? Si sabemos la amplitud, si nosotros hacemos la primera clase, entonces la siguiente clase ya solamente podemos sumar más la amplitud para no precisar sumar y dividir, sumar y dividir, sumar y dividir. Entonces, 123, ¿cuánto es mi amplitud acá? ¿Cuánto es mi amplitud? 10, né? 10. Entonces 123,5 más 10, 133,5 más 10, 143,5 más 10, 153,5 más 10, 163,5 más 10, 173,5. ¿Entienden? Sim, prof. Y por último, para buscar mi media, tengo que multiplicar mi frecuencia por mi media de clases. 3 por 123,5. $370,5. 6 por 133,5. $801. Acá va a ser 1435. 8 por 153,5. 1.228. 2 por 163,5. 327. Y 1 por 173 es 1. ¿Cuánto es la sumatoria?
Professora, vai falando só porque eu não consigo ver, enxergar direito. 370,5 más 801 más 1435 más 1228 más 327 más 173,5. Dá 4.335. Entonces, mi media de clases 4.335 sobre 30. ¿Cuánto sale? $144,5. Bueno, Profe, ¿qué? será que teria como focar melhor no quadro? Tá meio embaçado. ¿Está envasado? Não tá muito bem focado. Oh, sí. Eu acho que é a internet, porque se você ver os ícones ali em volta, eles também estão embaçados. ¿Ahora mejoró? Piorou. Não, mas eu acho Piorou. que é da internet, né? Piorou mesmo. Tá faltando a nitidez. ¿Pioró? Sim. Tá muito distante agora, parece que ficou mais distante. ¿Ahora? ¿Ahora está mejor o está peor? Tá Melhor- embaçado, mas eu acho que não vai melhorar não, profe, porque se for uma questão de internet não melhora. Mas vamos seguir. Graças, profe. Agora Nossa. tá torto. Ahora está torto. Tá aparecendo mais a janela agora lá em cima. Tem que baixar um pouquinho para a gente ver a tela. Isso. Subiu um pouco. Sobe um pouco, prof. Sobe um pouco. Assim. É assim, mas fica embaçado. Tá quase pegando a nitidez, mas tá. Vamos continuar aqui. Acho que não vai melhorar. Está quase. Tá quase. É melhor seguir mesmo. Acho que não vai ficar mais nítido, não. Bueno, ¿ustedes lembran cómo hacemos para buscar la mediana? Para buscar la mediana es el dato que está en el la mediana es el dato que se encuentra en la mitad, en el tipo, si yo tengo 5 números, en el centro. Si yo tengo 30 números, entonces, para encontrar la mediana, lo primero que yo tengo que hacer es buscar esto, n sobre 2. Entonces, n sobre 2 va a ser 30, 2 sobre 2 va a ser 15. Ese 15 yo tengo que buscar en la frecuencia acumulada, la posición de ese dato. ¿En dónde sería la posición 15? La terceira classe? En la tercera clase. Entonces acá está mi mediana. Una vez que yo identifico dónde está la mediana, yo voy a hacer mi fórmula. Límite inferior, 139. Más. N sobre 2 salió 15. Menos. La frecuencia acumulada anterior, 9. Dividido la frecuencia en donde está la mediana por la amplitud. Como acá hay 10 y está multiplicado, yo puedo simplificar. 139 más 15 menos 9. ¿Cuánto sale?
145. 145 es mi mediana. ¿Están entendiendo? Para buscar la mediana, yo tengo que hacer esta formulita, n sobre 2. 30 dividido 2, 15. Yo voy a buscar en mi frecuencia acumulada dónde está el dato número 15, el dato de la posición 15, y está en la tercer intervalo. Una vez que yo encuentro ese dato, yo voy a colocar o sea que voy a hacer mi fórmula, ¿verdad? Voy a aplicar la fórmula. Límite inferior, 139, más n sobre 2 es 15, menos mi frecuencia acumulada anterior, dividido la frecuencia donde se encuentra la mediana, por 10, que es la amplitud. Salió 145. ¿Entienden? Mas Sim, o 145 aí não teria a divisão do 30, professor. Y 30. No, ese de aquí es la fórmula para mediana. Professora, não teria que fazer primeiro 15 menos 9 dividido por 30 e depois multiplicar pelo... Dividido 10. 10 es la frecuencia donde se encuentra tu mediana. Para buscar la moda, yo tengo que mirar en mi frecuencia cuál es la clase que tiene mayor cantidad de datos. Entonces, en este caso también es el mismo intervalo. Una vez que yo identifico dónde está mi moda, aplico la fórmula. Entonces, límite inferior, 139. Más delta 1. Delta 1 es la frecuencia mayor menos la anterior. 10 menos 6. 10 menos 6. Dividido 10 menos 6. Más delta 2 es la frecuencia mayor menos la superior. 10 menos 8. Multiplicado por amplitud. Entonces 10 menos 6, 4. Acá es 4 más 2. 4 dividido 6 por 10 más 139. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Pode repetir, prof? 4 dividido 6 por 10 más 139. 145,6 deu para mim. 145,6 es mi moda. Como podemos mirar, 144,5, 145, 145,6, los datos son casi cerca. Por eso se le conoce como medidas de tendencia central. Se encuentran casi todos en el centro. ¿Entienden? ¿Sí? Sim, prof. Ahora medidas de posición. Medidas. Aquí si escribo aquí arriba se puede ver todavía, ¿verdad? Las medidas de posición son cuartil, que va a ser límite inferior más Kn sobre 4 menos frecuencia acumulada anterior sobre mi frecuencia donde está el cuartil por amplitud.
El cuartil divide a mi tabla en 4 partes iguales. Después está el decil, que es límite inferior, más kn sobre 10, menos la frecuencia acumulada anterior por amplitud. Acá dividido la frecuencia en donde está el decil. Y percentil es igual al límite inferior más kn sobre 100 menos frecuencia acumulada anterior sobre mi frecuencia donde está mi percentil por amplitud. ¿Da para mirar? Tá aquele questão que tá é pequena a letra, professor, não dá para enxergar direito, mas se a professora for falando, a gente tem. ¿Y puedo borrar este? Pode. Se a professora puder fazer a letra maior, a gente enxerga. Tá bom. Eu vou apagar essa parte, ¿está bien? Eu vou apagar isso. Está bien, profe. ¿Pero están entendiendo o no? Sí. Bueno, vamos a suponer que yo voy a buscar cuartil 1. Cuartil 1 va a ser igual. Lo primero que yo tengo que hacer es buscar la posición de mi cuartil. Kn sobre 4. Entonces yo estoy buscando cuartil 1. Va a ser 1 por 30 dividido 4. ¿Cuánto sale? Trinta dividido por 4 dá 7,5. 7,5. ¿En cuál posición está con respecto a la frecuencia acumulada? Segunda. ¿En cuál intervalo? Segunda clase. Segunda clase. Entonces va a ser la fórmula límite inferior 129 más 7,5, que es kn sobre 4, 7,5 menos la frecuencia acumulada anterior es 3, dividido la frecuencia en donde se encuentra mi cuartil por amplitud, que sale 10. ¿Cuánto sale? $136,5. 136,5. ¿Entienden? Sim. Voy a hacer un poco el decil 7. Entonces, lo primero que yo hago es posición. Esta formulita es para que nosotros busquemos la posición. Entonces, decil 7 va a ser 7 por 30 sobre 10. ¿Cuánto es 7 por 30 sobre 10? 21. 21. El 21 en mi frecuencia acumulada, ¿en cuál intervalo está? Cuarto. Cuarta clase. Não. Entonces, una vez que identificamos dónde está el decil, hacemos la fórmula. 149 más 21 menos la frecuencia acumulada anterior sobre la frecuencia en donde se encuentra mi decil por 10. ¿Cuánto sale? Isso é 8, prof? 21 menos 19 sobre 8? Sí, sobre 8. $151,5. 151,5. Y vamos a buscar percentil 11. Entonces, posición, primero la posición. 11 por 30 sobre 100.
¿Cuánto sale? 3.3, 3,3. 3,3. ¿En cuál intervalo va a estar? 2. 2. Entonces, nosotros tenemos que identificar en dónde está, ¿verdad? Ahora, fórmula. 129 menos más 3,3 menos 3 dividido 6 por 10. ¿Cuánto sale? 129,5. 129,5. Y acá hicimos uno de cada. ¿Qué tal? ¿Entienden? Sim, prof. Na prova, então, vai ser mais ou menos assim. Então, a senhora vai dar a tabela e a gente faz um de cada um. Así mesmo. Entendi. ¿Alguna pregunta? Aí quanto Prof, tempo mas tem de que dar prova? um tempo bom aí, prof, porque demorado aí. Y voy a colocar más o menos 2 horas de prueba. Quantas questões, prof? Ah, não sei ainda, vou ver esta semana. Ah, sim. É que a gente vai fazer a prova e depois corrige, confere os números, depois bate foto, passa para o Word, passa para PDF, salva, vai baixar. Tem que considerar essas etapas. É verdade. Você tem razão. Prof, 2 horas é pouco tempo. Pelo menos assim, pra mim. É que também depende da quantidade de questões que a senhora vai colocar, né? Sim. Mas, pelo menos pra mim, pra fazer tabela, pra calcular todas as frequências, pra fazer o que a colega falou aí, pra tirar foto, passar pra PDF e mandar pra plataforma, tudo demora. Entendi. Então eu vou fazer um problema, eu vou postar, eu vou ver quanto tempo eu duro fazendo isso e depois eu vou dar o dobro para vocês. Dá o triplo. Oi? Dando Tem que dar o- dobro, tá bom. Não entendi.